Buenos días, mis preciosos, mis preciosas. Hoy estamos con el tema la amistad con el mundo. La amistad con el mundo. Algo que sea mal interpretado, algo que sea mal predicado y algo que no sea perspectivizado bien, ¿verdad? Entonces estamos con este tema que empieza su verso base. Vamos a estar poco tiempo, no va a ser una enseñanza larga, así que pongan atención desde el primer momento, porque vamos con el verso que le va a dar nombre a la enseñanza, que está en Santiago 4.4. En Santiago 4.4, que dice así, dice: «Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim». Ahora, la gente ha transportado este verso a lo físico, a un espacio físico-geográfico, hacer separación entre un espacio y otro, entre unas cuatro paredes, que es iglesia, y el exterior, que representa el mundo. Y entonces, en esa disección malsana, enferma, han dicho que ser amigo del exterior de la iglesia, convertido con este entendimiento, convertida sin duda en secta, pues que todo lo que formara parte del exterior de esas cuatro paredes de secta, de iglesia, era mundo, y que de ese mundo no había que tener ninguna amistad ni amistades. Esto es lo que han estado predicando desde la religión hasta el día de hoy. No entienden que mundo se refiere a un ámbito espiritual, nunca físico. Pero no pueden dejar de pensar de esa manera porque es un entendimiento farisaico. Y entonces ellos han notado y explicado que, por ejemplo, ir a determinados lugares es amistad con el mundo. Y son los primeros hipócritas porque ellos eran los primeros en ir. Es decir, ellos veían mal, por ejemplo, entrar a un bar, pero cuando ellos han tenido que entrar a un bar han entrado para desayunar, para invitarse a una cerveza fresca. Han ido los primeros. Y sin embargo, desde los púlpitos han predicado que entrar a los bares, por ejemplo, era malo, y que eso era mundo, y que eso no se podía hacer. Entonces meten a la gente en un conflicto existencial, porque el hombre y la mujer, pues sin duda, se van a mover ¿en qué? En un mundo físico que no son las cuatro paredes. Ahora, cuanto más extensa sea ese concepto, o sea, cuanto menos mundo haya afuera, de oferta de mundo, mejor para los intereses de esa secta iglesia que está dentro de esas cuatro paredes. De manera de que si todo el negocio, todo el business se centra en lo que es la iglesia, el templo, la sinagoga, la mezquita, y ponen todo su negocio allí, como ya postreramente hacían, ¿verdad? Ponían en la misma iglesia, en los mismos cuatro paredes, ponían tienda, dispensaban todo lo necesario, ¿verdad? Allí estaba todo lo necesario. Una tienda, un surtido, cada vez más productos para que los feligreses tomaran, ¿verdad? Y compraran de allí. Tienda, luego literatura que repartían, música, claro. Entonces, claro, la oferta de lo de dentro de la iglesia era cada vez mayor. No tenían que ir a buscar en el mundo. ¿Por qué? Porque ya le habían metido el mundo a la iglesia, pero la feligresía no se daba cuenta. Le habían metido ya el ámbito mundo.
¿De qué? De compra y venta, de convertir en lo que vamos a ver durante esta semana el templo en una mesa de cambistas, ¿verdad? Que debía ser volcada. Por lo tanto, si eso ya era un comercio dentro de la iglesia, menos derecho tenían todavía a predicar y a explicar que había un mundo fuera que les era contrario, hostil y enemigo. ¿Por qué? Porque ya estaban involucrados con todo el negocio del mundo, con la música del mundo, con la literatura del mundo, solamente versionada en plan iglesia, en plan evangélico. Pero ya se les había filtrado todo lo que es el mundo, porque ya en el momento que conviertes la iglesia en un negocio, ya tienes el ámbito mundo. Y no contentos con estos, con estas situaciones, no contentos con estas situaciones, veían una enemistad contra el mundo. Y entonces intentaban envenenar y aleccionar, sobre todo a los jóvenes, de que había un mundo fuera que les iba a ser hostil. ¿Para qué? Para que solo se relacionaran entre esas 4 paredes. Y si acaso se relacionaban matrimonialmente con alguien, luego a la postre, que fueran de la misma denominación. ¿Por qué? Porque todo el demás mundo era hostil, aunque profesara la misma fe. Pero si eran de distinta denominación, ya eran mundo. Tremendo, ¿no? Es un lavado de cerebro, una lavandería de cerebro totalmente enfermo. Entonces, esto no puede calzar, ese entendimiento del mundo separado en ámbitos espaciales, no puede calzar en ninguna manera con el emblema del cristianismo. Porque el emblema del cristianismo, no me negarán ustedes, que es Juan 3:16. No me dejarán mentir, 3:16 de Juan, Yohanan dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, como al mundo es el emblema del cristianismo. Tanto amó Elohim al mundo, y a ti que te dicen que odies al mundo, que aborrezcas al mundo, que difames al mundo y que vivas totalmente al margen, cosa que es imposible, del mundo. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo? Claro, si es que las escrituras se tienen que entender de una manera espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pues sin embargo quieren acomodar, desde la religión quieren acomodar lo carnal a lo espiritual. O más bien, lo espiritual a lo carnal. Entonces, cuando te está hablando de un ámbito espiritual, ellos lo trasladan a un ámbito físico de espacio, ¿verdad? Fuera de las 4 paredes, todo es hostilidad. Entonces, claro, ¿cómo se preparaban? ¿Cómo se preparaban los jóvenes generacionalmente de esas congregaciones, de esas iglesias 4 paredes? ¿Cómo se preparaban para el mundo? Si el mundo era hostil, ya me dirán. ¿Cómo estudiaban? ¿Cómo se relacionaban? ¿Cómo aprendían de los profesores? Si todo era mundo y por ende todo estaba endemoniado. A la postre. Yo recuerdo, esto lo he contado en alguna ocasión, pero se lo vuelvo a contar. Hace como 25 años fui en una iglesia, en una denominación, en esas 4 paredes que se creían que podían ausentarse del mundo, ¿verdad? Dentro de esa secta 4 paredes, que podían ausentarse del mundo y que todo el mundo les era hostil. Y a tal punto tenían ese lavado de cerebro que vamos a un camping y nos lleva uno de esos predicadores, que se menciona aparte, pero bueno, no vamos a entrar en eso, nos lleva en el cochecito y entramos a lo que era pues el parking, ¿no? Que era un
un camping donde la gente caminaba, ¿verdad? Caminaba para ejercitarse con sus mallas o con sus varas también para caminar, ¿verdad? Entonces iban en la cuneta del camino gente caminando. Y entonces este hombre tuvo que aminorar la marcha del coche porque había gente en el camino, pues ya caminando allí, porque ya era territorio del camping, ¿verdad? Y entonces este hombre enfermo, religioso, fariseo, donde los hubiera habido, pues dijo, me cubro con la sangre de Cristo, que Jesucristo lo reprenda, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque en su enajenada imaginación creyó que ahí esos caminantes, que allí no se metieron con nadie, solamente estaban ejerciendo ejercicio al aire libre, que se iban a convertir en zombies e iban a manotear el salpicadero convertidos en zombies, en la mentalidad enferma de un religioso. Cuando esa comitiva no se metió con nadie y estaban ejerciendo, pues, ejercicio al aire libre. Entonces, fue algo que me sobrecogió, porque yo pensé, digo, bueno, y luego se la pasan hablando de amor y demonizan a las primeras de cambio sin conocimiento de causa y por prejuicio por prejuicio. Fue algo impactante para mí. Bueno, pues así las gastaban, ¿verdad? Bueno, entonces, Juan 4:5, vamos a ir comprendiendo y situando mejor. Esto ya lo han entendido bien, incluso gente, pues, que ha querido hacer ya una ganancia de algo ya que es obvio. Era obvio ya que no se refería, cuando te dice apártate del mundo, no se refería a un espacio físico, no se refería que te recluyeras en unas 4 paredes. Ya, no. Y esto ya está muy, muy visto, de que no era así, ¿verdad? De que no correspondía a un espacio físico. Si tienes el mundo en tu corazón porque eres inmundo, donde te metas, como si quieren levantar el templo de Jerusalén, te metes en el templo de Jerusalén y sigues siendo inmundo. ¿Por qué? Porque tienes el mundo dentro, porque eres un materialista, capitalista, lo entiendes todo por posesión, lo entiendes todo por denominación, lo entiendes todo por demonización también del exterior, entonces ya tienes lo inmundo dentro, donde te metas. Y sin embargo, si tú tienes verdaderamente dentro el Ruach Elohim, donde te metas, como si quieres meterte en un bar, pues igual está Elohim contigo, respaldándote, ¿verdad? Puedes estar tranquilo, puedes vivir tranquilo en el mundo. Pero lo otro era un sin vivir. Entonces en Juan 4:5 dice en Juan 4, verso 5 dice, Primera de Juan, eso es, Primera de Juan 4:5. Dice, ellos son del mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero aquí hay una vuelta de tuerca. Y es que ahora, en el entendimiento de este siglo, que separa mundo y separa Elohim en ámbitos de espacio. El mundo es todo lo que está fuera de 4 paredes, supuestamente consagradas. Y entonces, ¿por qué los ha escuchado todo el mundo? ¿Por qué el mundo sucumbió ante ese engaño de hacer una separación física entre mundo e iglesia? Porque eran del mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, hablan, en este caso, mal del mundo, hablan del mundo prejuiciosamente, con prejuicio, y el mundo los oye. Y el mundo los oye, porque entiende como mundo.
¿Por qué entiende como mundo? Porque entiende lo superficial, porque entiende una separación de poderes física. Entonces el mundo los oye. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo los oye? Porque dicen, bueno, si yo para dejar de ser mundo solo tengo que meterme en un lugar, en unas 4 paredes, meterme en una secta, ¿verdad? En una secta hostil a todo lo demás, hostil al mundo exterior, entonces qué fácil me es. No tengo que abandonar lo inmundo que hay en mí, solamente tengo que meterme en un lugar. Porque el lugar creen que los santifica a ellos. Creen que el recinto los santifica a ellos. Por eso entienden como mundo y el mundo los oye. Ahí está. Ahora, ya para acabar, 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19. Por eso digo que esto ya se han dado cuenta, esto ya con el tiempo ya se han ido dando cuenta. Incluso ya fariseos se han intentado reciclar, ya predicando que el mundo no es fuera de una iglesia, sino que el mundo puede estar perfectamente dentro de una iglesia, ¿verdad? Y que el mundo no eran lo de fuera de la iglesia, ¿verdad? Entonces esto está ya muy predicado y entonces se han levantado religiosos y religiosas nuevas neoteresas de Calcuta que han predicado ya, obviamente, porque ya es obvio, que esa separación física entre mundo e iglesia era malsana y enferma, ¿verdad? Entonces han intentado salvar y rescatar pues cada vez cosas más inmundas. Y luego entonces han intentado limpiar gentes del estercolero de la calle, ¿verdad? Y han intentado ayudar a gentes que salen del estercolero o que querían salir supuestamente del estercolero de la calle, ¿verdad? Del estercolero de la calle. Metidos en drogas, metidos en toda clase de abusos contra sí mismos, en vicios diferentes, ¿verdad? En personas sin techo. Han intentado ¿qué? Pero sí, está bien que digas, bueno, yo me acerco al mundo porque ese mundo debe ser parte, o sea, vivimos en un mundo, no hay ni tercer mundo, ni segundo mundo, ni nada. Somos parte de un mundo y aquí tenemos que saber acercarnos a Elohim. Yo me acerco a Elohim cuando ayudo a un semejante, hasta ahí todo bien. Pero ¿dónde lo metes? Porque rescataban gentes del mundo, gentes sin techo, viciosas, drogadictas, pero ¿dónde los metían? De nuevo a un sistema 4 paredes. Entonces, aunque la puerca fuera lavada, se volvía a revolcar en el fango. ¿Por qué? Porque no dejaba el inmundo que tenía en su corazón. ¿Por qué? Porque tú lo que debiste intentar rescatar antes de ponerles un vestido nuevo es que ellos se confrontaran contra su pecado, contra lo que les hacía inmundos. Y luego ya después les puedes enseñar que puede haber una vida alternativa y mejor, ¿verdad? De aseo en todos los sentidos, de higiene mental. Pero sin embargo querían primero cambiarlos de lugar y luego enseñarles la misma patochada de que el mundo estaba fuera, de una manera hostil. Entonces, en 2 de Timoteo 2:19, es un tema que quien entiende lo va a entender, pero que quien no entiende va a seguir en las mismas. 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Elohim está firme, teniendo este sello. El fundamento de Elohim está firme y tiene este sello, 2 puntos. Conoce el patrón, conoce el Señor a los que son suyos. De manera que no es donde tú te metas. Porque ¿dónde huiré de tu presencia?
dicen los que de verdad entienden lo que es el Ruach Elohim. Por eso, claro, conoce el patrón los que son suyos. ¿Dónde te metes? ¿Dónde te metas? Como si quieres ser en una ballena, en las profundidades del abismo. Ahí estaba con Jonás. Conoce el patrón a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Mashiach. Entonces, ¿qué había? Que apartarse de iniquidad. Ese era el mundo del que había de apartarse. Un mundo que admitía una iniquidad. Iniquidad viene, la palabra de por sí, viene de prescindir de la Torá. Quien prescinde de la Torá, quien rechaza la Torá, es un inicuo y se mueve en iniquidad. Eso es el mundo. Pero el mundo físico, el mundo de personas, el mundo de almas, Elohim lo amó a lo sumo, dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al mundo físico de almas lo amó. Lo que no amó fue la iniquidad. Y sin embargo el religioso lo entendió del revés. El religioso entendió que amaba al pecador, al inicuo, a la iniquidad que quería rechazar la Torá, ¿verdad? A eso vio que amaba Elohim, ¿verdad? No. Al inicuo, aquel que prescinde de la Torá, al que se mueve en iniquidad, no lo ama Elohim. Porque eso está inmundo. Entonces dice, y apártese de iniquidad, y apártese de rechazar la Torá, no rechaces más la Torá, todo aquel que invoca el nombre del Mashiach. Eso es dejar el mundo. Eso es dejar el mundo. Apartarse de todos los sistemas que están en el mundo y que sin embargo dicen que no, que el mundo está fuera, pero al fin y a la postre son sistemas que te dicen que no son capaces de desvincularte de lo inmundo, porque lo inmundo es la iniquidad, lo que quiere prescindir de la Torá. Y no quieren salir de lo inmundo. Quieren seguir tocando lo inmundo, siendo inicuos, moviéndose en iniquidad, prescindiendo de la Torá, rechazando la Torá, y rechazan la Torá y llaman a rechazar la Torá. Por eso dice, lo que hemos leído antes, el mundo los oye. ¿Por qué? Porque son inmundos. Y el mundo oye la inmundicia. Y la inmundicia viene cuando se rechaza la Torá. Entonces, al fin y a la postre eran sistemas, iglesias, sectas, en el peor de los sentidos, que a la postre te enseñaban, nos estuvieron enseñando a rechazar la Torá. A rechazar la Torá. Por lo tanto, lo que decían que nos evitaban, un mundo hostil, un mundo impío, ellos mismos eran dentro de las iglesias, dentro de la misma religión. Eran ellos los inmundos porque ellos eran los inicuos, los que predicaban y portaban la iniquidad de rechazar la Torá. Eso era el mundo. Y queriendo muchos de nosotros, corderitos y corderitas, huir de Guatemala, nos metíamos en Guatepeor. Porque esa religión sí que era inmunda. Porque rechazaba y admitía todo lo que era farisaico. Y rechazaba su misma base, su mismo emblema, porque no amaba al mundo como lo amó Elohim. Ni por un asomo. No tenían eso escrito en su corazón. Porque al mundo lo demonizaban fuera de las cuatro paredes. Sin embargo,
lo que era inmundo en verdad, que era la iniquidad, rechazar la Torá, la admitían, la predicaban, la portaban y la vivían como inicuos. Hasta el día de hoy. Así que, shalom a todos. Besos y abrazos para todos y todas. Shalom, shalom. Besos.